Ya se habló bastante sobre la tragedia del Chapecoense, pero ahora empieza a verse también los coletazos que tiene en la Argentina. Desde el Barcelona dijeron, che, en ese avión hace un par de semanas viajó Messi. Una vez, no dos. Otros miembros de la selección argentina viajaron 2 veces en ese avión. Los vinieron a buscar a Buenos Aires, fueron hasta Belo Horizonte, donde jugaron y perdieron contra Brasil, y desde Brasil volvieron a la Argentina. ¿Por qué la AFA contrataba este avión? Por lo mismo que lo contrataban otras selecciones y otros equipos de fútbol. ¿Por qué era más barato solamente o porque había un retorno? Viniendo de la AFA, ¿sí? Uno no se puede extrañar que fuera porque había un retorno. O sea, este tipo de avión cobraba efectivamente más barato, pero como ya se sabe, en la AFA tiene por costumbre y ha tenido siempre tener una financiera donde cambiaban los cheques que le daban a los clubes y les curraban el 35%, grondonismo puro. Una agencia de turismo donde obligaban a que los clubes utilizaran servicios de esas agencias de turismo para alojarse en hoteles. Terminó allanada por la AFIP y virtualmente disuelta. Tenían también otra serie de servicios, tales como construir estadios. Si uno quería construir un estadio en la Argentina en la época de Grondona, se lo tenía que dar a la empresa del cuñado de Grondona, que era la que construía estadios. Entonces, por eso, uno tiene todo el derecho del mundo para sospechar por qué la AFA contrató a esta empresa que era a todas luces trucha de toda truchada, muchachos. ¿Por qué les digo esto? ¿Ustedes qué dirían si les cuentan que una empresa de aviación, ¿sí? Se llama Lamia? ¿Sí? ¿Por qué se llama Lamia? Porque es Líneas Aéreas Mérida Internacional, no sé qué. ¿Sí? Pero Mérida es una ciudad de Venezuela y ahí empieza la confusión. La empresa Lamia nace en Venezuela, concretamente en la ciudad de Mérida. Quien la funda es un señor llamado Ricardo Albacete. Este Ricardo Albacete llegó a ser senador en Venezuela, pero resultó ser un chanta. Terminó yéndose a España. La línea aérea Mérida nunca terminó de funcionar en Mérida y los 3 aviones de tercera mano, los terminaron pasando a Bolivia para fundar ahí sí la Lamia Boliviana, que era la que alquilaba estos 3 aviones. De los 3 aviones, 2 habían salido de funcionamiento porque no funcionaban, no servían, estaban muy desgastados y no era seguro volar. El único que quedaba era este. En este avión viajó la selección argentina, viajó Messi, y uno dice, muchachos, son de los jugadores más caros del planeta. La fortuna que viajaba en ese avión en pases, ¿era necesario pichulearla contratando un avión más barato? Un caso de AFA puro. Solo con consultar un poquito internet y repasar los diarios venezolanos y los diarios españoles, hubieran encontrado la increíble historia que había detrás de esta empresa Lamia, que eso sí, el avión te lo ploteaba, ¿viste? Para demostrar poder, ¿no? Que la selección argentina... Era para demostrar como que la selección argentina tenía un avión propio. Mentira, era una truchada. Ellos te ponían el escudito, al Chapecoense también le pusieron el escudito, ¿ven? Ahí está. A la AFA también se ve... le ponía el escudo, ellos te ponían el escudo, te ponían la calcomanía y te hacían creer que vos, para la prensa, que cuando llegaba el avión, la AFA tenía un avión, el Chapecoense tenía un avión. No, era solo una calcomanía y por adentro el avión era trucho y los propios jugadores de la selección argentina, que si algo no les falta, son horas de vuelo, decían que no se podía ni poner la valija de mano en los portaequipajes. Así de trucho era este avión. ¿Por qué era trucho este avión? Porque eran aviones que utilizaba la empresa Swissair para hacer vuelos más cortos. Y hay que ver si detrás de esta temeridad de hacer volar aviones que tenían autonomía de vuelo, que no llegaba a los 3.000 kilómetros, está la causal del accidente. Algunos están diciendo, desde algunos analistas de vuelo, dicen que el vuelo que se estrelló solamente cargaba 10 kilómetros más de nafta, no tenía una autonomía de vuelo de 10 kilómetros más que la distancia que tenía que recorrer para llegar a Medellín. Y cuando le dijeron que tenía que esperar, porque había una emergencia, tenía que esperar dando vueltas, se quedó sin combustible y se cayó. Esta es una de las hipótesis que hay. O sea, imagínense lo trucha que era esta línea aérea. El dueño de la línea aérea, el mismo Ricardo Albacete, que hoy habló por teléfono y dijo que
la culpa la tenía un rayo, ya tiene la excusa armada, la culpa la tenía un rayo, dijo que la línea aérea, la Lamia boliviana, no era de él, que él solamente le alquilaba los aviones a la Lamia boliviana, lo cual es una típica maniobra para deshacerse de la responsabilidad. La empresa esta, Lamia Boliviana, esto es una información relativamente nueva de esta noche, tenía un seguro contratado solo por el 25%, o sea que ni las empresas aseguradoras querían cubrir el seguro de este avión porque era tan inestable que tenían miedo, con razón, que se terminara cayendo y no cubrían la totalidad del transporte. Lo que está estipulado para cubrir, solo cubrían el 25% de lo que llevara la aerolínea, o sea que las víctimas del chapecoense le van a ir a cobrar a Mongo el juicio civil que se van a tener que comer porque esta línea aérea va a tardar 3 segundos en autodisolverse en el aire y le van a tener que ir a cobrar en base a las aeronaves viejas que queden y que se están arreglando en algún lugar. La empresa Swissair en un momento dado le vendió a Ricardo Albacete, le iba a vender 2 aviones ATR-72 de la empresa Swissair. Aviones, insisto, medianos para hacer viajes no muy extensos a lo largo de Europa. El primer avión lo mandaron, Albacete nunca les pagó, el segundo avión no lo mandaron nunca, o sea, una picardía latinoamericana. Pero todavía es más trucho todo, porque el propio Ricardo Albacete reconoció que la plata para comprar estos 3 cachivaches se la dio a un empresario chino, ¿sí?, que se llama San Pa. Este señor, San Pa, ¿dónde está ahora? Preso en China. ¿Por qué? Por corrupción. Era un señor, ustedes saben que China no es una economía, es una economía mixta, pero buena parte de las empresas, las más grandes sobre todo, son manejadas por funcionarios del Estado. Bueno, este es el señor Ricardo Albacete, el que habló y dijo que había sido un rayo, que él no tenía nada que ver con la empresa boliviana. El empresario chino, este San Pa, terminó preso en China por corrupción porque en África, en explotaciones mineras chinas, había metido la mano en la lata y con esa plata que se había llevado, la había puesto en empresas, teniendo a Albacete de testaferro que le había hecho comprar un astillero en Galicia y le había hecho comprar los aviones estos de la empresa Lamia. O sea que los aviones de Lamia eran truchos de toda truchada. No había ninguna manera de justificar cómo se pichuleaba plata y se trasladaba a los jugadores de la selección argentina, que valen fortunas, se los trasladaba en este cachivache que se terminó cayendo. Que pichuleaban la nafta, que pichuleaban en arreglo, que no tenían los aviones en línea, que eran solamente, todos los empleados de la empresa eran 12 empleados. Era tan chiquita la empresa que solamente tenía 12 empleados, ¿sí?, y tenía sede en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. O sea que no tenía ningún beneficio, salvo esto, cobraba barato y andás a ver si no había un mecanismo de retorno. Cuando uno vuelve a revisar esto, ve que la empresa, ¿sí?, tiene ya todo el mecanismo armado por si esto iba a pasar. Es así de sencillo. No van a poder cobrarle nada, la empresa se va a disolver, ya tienen una coartada para zafar, no tienen seguro. Una empresa trucha. Pero también esto nos tiene que llevar a pensar qué pasa en estos momentos en la Argentina, donde se está por abrir las rutas aéreas, se están por abrir los cielos argentinos a lo que se llaman las empresas low cost, vale decir, las empresas bajo costo. Esto era una empresa low cost, una empresa de bajo costo, solo que hacía charters, no era una empresa de línea, sino que hacía charters. Hacía charter para clubes de fútbol, en especial para el club de fútbol, para seleccionados, pero también había viajado gente de la empresa Fénix, de entretenimientos, de espectáculos. O sea, tenían una cierta clientela en función de lo que cobraban barato. Conociendo cómo era la AFA, insisto, uno puede pensar que además de un precio barato, también había un retorno, pero eso algún día se sabrá o no se sabrá, pero con la tradición de retornos y de coima que hay en la AFA, uno tiene todo el derecho a sospechar. Pero la otra cosa es esto que les digo, la Argentina, como política del gobierno, está dispuesta a abrir los cielos argentinos a las empresas low cost, vale decir, a las empresas que cobran los pasajes más baratos, pero los gremios aéreos están diciendo cuidado con las empresas low cost, que una cosa son las empresas low cost, vale decir, de bajo costo, que cobran pasajes más baratos en Europa, y otra cosa son en Argentina. En Europa,
con las empresas esas, no se jode, las cosas se controlan más, digamos, hay algún grado de control y no ha habido grandes accidentes con empresas low cost. En la Argentina ha habido experiencias de empresas que quisieron ir a competir, ahí está la tragedia del APA para demostrarlo, que no pagaban en la preparación de los pilotos, no pagaban lo que se tenía que pagar y ahí terminó habiendo accidentes, o como en el caso de Southern Winds, la tuvieron que disolver porque terminó siendo una especie de narcoempresa aérea donde los dueños de la empresa tenían mucho que ver, aunque nunca se pudo demostrar judicialmente, con los embarques de cocaína que llegaban a España. Vamos a ver qué dijo el piloto justamente antes de despegar. Acción para nosotros que ellos nos hayan elegido, ¿no? Habiendo tantas empresas en Sudamérica, están volando justamente con nosotros. Yo creo que la Mia Corporation se caracteriza por ese servicio, dar un servicio de primera para todos sus pasajeros, ¿no? Claro que sí, creo que somos la única empresa en Bolivia o en Sudamérica que podemos colocar estos logos identificando a las personas que vienen con nosotros, a los equipos o cualquier empresa. Ahora ya están en la final, la segunda vez que los transportamos a ellos. La primera vez fue cuando pasaron a las cuartas finales en Barranquilla, Colombia. Ahora están yendo a la final de la Copa Sudamericana 2016. La Mia, como siempre, transportando a equipos de fútbol, en este caso a Chapecó, llevándolos hasta la ciudad de Medellín, Bogotá, Colombia, perdón, y nosotros prestos a brindarles el mejor servicio. Algo muy importante es saber que ellos utilizan una empresa boliviana, sino un equipo brasilero, para que podamos transportarlos hasta Medellín. Um momento importante para a Chapecoense, né? E a companhia, nós já trabalhamos com eles no jogo de Barranquilla, fomos muito bem atendidos e agora vai fazer esse novo trajeto conosco e a gente espera que nos deem sorte, como foi da primeira vez, que a gente consiga fazer um grande resultado e levar a decisão final para o Brasil. Ironías del destino, este video se acaba de conocer en la televisión boliviana. Es lo que se conoce en la jerga, un chivo. ¿Sí? Un chivo, la empresa, el autoelogio de los trabajadores de la empresa, diciendo que buena era la empresa. Un ratito después, todo esto se demostró que era mentira. Hay un sitio web que se llama Flight Tracker, que es un sitio web especializado en aviación, que dice que la nave que se estrelló, ¿sí? Que es una nave, yo le decía, una nave que también venía de la empresa Swissair, ABRO Jet 85, una empresa para hacer trayectos relativamente cortos en Europa, solamente cargaba, o sea, solamente tenía combustible para 2.965 kilómetros. Pero cuando cayó, ya había transitado una distancia de 2.975 kilómetros. O sea, estaba excedida en 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque desde la torre de control de Medellín le dijeron que se ponga a dar vueltas. Esta es la principal hipótesis de lo que pasó. La empresa era tan trucha, que llevaba menos nafta de la que tenía, o intentaron hacer un vuelo para el cual no tenían ni siquiera una precaución de qué podía pasar si le decían, como pasa tantas veces en los vuelos, que te dicen, no, mire, hay una tormenta, vaya hacia otro lugar, o quédese dando vuelta hasta que se despeje la pista. Los aviones tienen que tener este tipo de precaución, cargar nafta de más, por si pasa algo y tienen que desviarse a otro lugar. Esta empresa no lo tenía, por lo menos la cantidad de combustible que tenía este avión solamente le permitía una autonomía de vuelo de 2.965 kilómetros y ya había transitado 2.975 y ahí se cae el avión. Los expertos que vieron las ruinas, el desastre del avión caído, dicen que, a diferencia de otros accidentes aéreos, no es que se estrelló y estalló en 1000 pedazos todos y justamente por eso hubo algunos sobrevivientes. El avión fue cayendo. Se ve que el piloto lo intentó aterrizar de alguna manera en la selva y por eso hubo algunos sobrevivientes, aunque el avión se destruyó, pero no se pulverizó. Ha habido otros accidentes, digamos, cuando acá en Argentina cae un avión de aerolíneas hace unos años, se cae de trompa contra el piso y se pulveriza, queda un agujero en la tierra y el avión se pulverizó y ni siquiera se pudieron recuperar los restos de buena parte de los sobrevivientes. Acá hubo sobrevivientes, por eso, porque
todos piensan que el avión se quedó sin nafta. Después ahora viene la teoría de la falla eléctrica, como dice el dueño, el trucho este de Ricardo Albacete, que cayó un rayo y el rayo pudo haber afectado el sistema y fue una catástrofe natural y por eso el avión se quedó sin potencia y se fue cayendo. Vean qué dijo uno de los sobrevivientes. Muy difícil, yo me levanté con esta noticia, todo el mundo llamando, pensé que había pasado con mi papá. Yo me estaba recuperando de una lesión y nada, infelizmente uno viajé. Este club es maravilloso, unos compañeros de primera. Las cosas pasan, no sé por qué pasan, pero la verdad que acá todo el mundo está muy triste. Y yo sigo hace un ratito al club y nada, vine porque me había enterado de las noticias y acá está todo el mundo esperando noticias de algo porque nadie sabe nada. Dicen que hay 5 sobrevivientes nada más, así que nada. Claro. Es aguardar y esperar, ¿viste? Esperemos que Dios tenga un milagro. Lo único que puedo decir es que recen por mis compañeros que estuvieron en el viaje. Bueno, en verdad no era un sobreviviente, sino que es uno de los que no se subió al avión, que fueron varios por diferentes motivos. Son sobrevivientes porque zafaron de la tragedia. Pero la verdad que lo que rodea todo esto, cuando uno ve lo que quedó, cuando se disipa el primer impacto de la tragedia, es esto. La truchada de una empresa aérea que fue contratada por la AFA. Digo, los clubes de fútbol de otros países harán lo que les parezca, pero nosotros sabemos cuántas truchadas se han hecho en la AFA en estos últimos años. Y si no, ahí debería estar preso un Julio Grondona, que en paz descanse. Si no se hubiera muerto, estaría preso en Estados Unidos por las truchadas que se hicieron en la AFA, en Sudamérica y en la FIFA, y que se traducían a nivel local en el curro con estas pequeñas cosas. Y la selección argentina es absoluta responsabilidad de la AFA. Entonces, otra vez, claro, esto nadie lo podrá demostrar nunca y quedará solo para la crítica y el comentario. Pero otra vez, la AFA, por pichulear plata, puso en peligro a los mejores jugadores del mundo, que son en definitiva los de nuestra selección. Bienvenidos, esto es Tercera Posición.